vamos a estar hablando de los tornados. Resulta, a ver si recuerdan, en estos días se dio un tornado en Monseñor Lescano que causó estragos, incluida la iglesia de ahí. Vamos a estar hablando de ese tema con el astrónomo David Castillo Pacheco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para que nos hable al público televidente sobre el origen de los tornados y todos los detalles que nos pueda brindar. Muchas gracias. Bueno, primeramente un saludo especial a todo el personal que trabaja con María Elsa Suárez. Felicito porque su programa da la oportunidad a que prácticamente llegue a los hogares nicaragüenses lo que es la educación científica. Porque cuando uno piensa en tornados, por lo general siempre uno dice, los tornados solamente hasta hay películas pues en Estados Unidos, en Kansas, Oklahoma, Nebraska, y entonces todo le llaman el corredor de tornados. Pero prácticamente los tornados no precisamente se dan solamente en Estados Unidos. Inclusive un tornado que en los años 80 destruyó aproximadamente, mató a 1.300 personas, que fue en Bangladesh. Que tengamos una idea, estamos hablando del otro lado pues del mundo. Entonces los tornados prácticamente es un fenómeno meteorológico. Y es un fenómeno meteorológico igual que los rayos que nosotros hemos mencionado. Pero lógicamente para que sea un tornado tiene que estar compuesto por efectos de la naturaleza. Tiene que estar formado por una nube cumulonimbus, el aire seco y el aire húmedo. Cuando se da esa fusión entre el aire húmedo y el aire seco, se puede formar un tornado, como lo estamos viendo en pantalla en este momento, y ellos adquieren una velocidad inmensa, dependiendo qué tipo de formado de tornado es. Existe la escala de Fujita, tal vez tenemos la imagen número 3. La escala Fujita, ahí lo tenemos, está de F0, F1, F2, F3, F4, F5. Gracias a Dios, nosotros hemos llegado a la F0. O sea, no ha sido tan devastadora como en otros países. ¿Qué significa eso? La etapa F0 no va más allá de los 65 kilómetros por hora y no tiene tanto efecto como puede tener un tornado de F5 que puede levantar trenes, vehículos, arrasar con barcos, y es una cuestión completamente destructiva. Pero siempre uno se hace una pregunta: ¿cuántos tipos de tornados existen? Existen 3 tipos de tornados. El tornado látigo, el tornado de múltiples de vértices. Tenemos una imagen ahí. Y tenemos el tornado confuso. Entonces, esos 3 tipos de tornados, como ahí traigo una imagen de la pantalla, que pueden ver los 3 tipos de tornados. Entonces, están clasificados en cómo son. O sea, es múltiple, o de látigo, o tornado. Como no conocimos, confuso. Uno de los más peligrosos es el tornado múltiple. El tornado múltiple es prácticamente porque son varios tornados que se forman en un mismo lugar, y cada uno de ellos va haciendo destrucción en cada uno de los lugares. Pero la realidad, ¿cuál es la velocidad de un tornado? ¿Por qué se da un tornado? ¿En qué época se da un tornado? ¿Cuáles son las precauciones que se debe tomar en un tornado? Los tornados pueden ser también terrestres, pueden ser, en este caso, marinos, para que tengamos una idea según su clasificación. En el caso de los tornados terrestres, prácticamente se forman por lo general en lugares que son abiertos.
Por ejemplo, en este caso de Monseñor Lescano, ¿qué fenómeno ocurrió? El problema en el caso del tornado, recordemos que hubo, ahí tenemos la iglesia, si usted observa el nombre ahí, la iglesia que se dio en ese momento, miramos los árboles ahí caídos también, pero eso fue de clase F0, gracias a Dios. El problema es que la gente no tuvo precaución para ese tornado porque fue en horas de la noche, fue a las 12 de la noche, para que tengamos una idea. Entonces los tornados no te van a predecir cuál es la hora, inclusive cuando se dan en lugares en Estados Unidos no define la hora, pues se puede dar en la noche y esos son más peligrosos. Ese es como un terremoto, no es lo mismo que se dé un terremoto en la noche, como el caso que nos sorprendió a nosotros en 1972, ¿se acuerda? A las 12 de la noche del 23 de diciembre, que un terremoto de día, porque tenés más propenso, más eso, en un momento se fueron las luces, porque inclusive ahí se fueron las luces. Es más peligroso de día, ¿verdad? Es más peligroso de noche. No, yo digo por la gente, pues, que andan por todos lados, mientras que ahí de noche todo el mundo está en su casa. Es más peligroso de día. Ya. Entonces, pero en el caso, los tornados pueden ser también, pueden ser monitoreados. En el caso de día, hay, inclusive existe la administración oceánica atmosférica. Ahí tenemos la NOAA, ahí tenemos una imagen, casi de las últimas imágenes, donde se llaman los cazadores de tornado o los cazadores de tormenta. Ahí lo tenemos. Entonces son vehículos blindados no para la guerra, sí, sino para estudiar realmente el comportamiento de los fenómenos meteorológicos como son los tornados. Allá tenemos, por ejemplo, uno de los tornados que nosotros conocemos, las trompas marinas. Fíjense que ese tornado de las trompas marinas se da en el lago de Managua y se da en el lago Solotlán. Ahí tenemos unas imágenes en el caso cuando se dio, en el caso del lago Cocibolca. Tenemos una imagen ahí que traje yo ahí cuando se dan en ese caso, esas trompas que se dan en el agua, pues me explico, son menos dañinas que cuando se dan terrestremente. También ponemos la imagen ahí. Al menos que la que se dio en el caso del Cocibolca, existe una pequeña embarcación cerca o existe un barco cerca, entonces puede ser atraído dependiendo de la escala de Fujita. Si escala de Fujita se mantiene en cero, los daños son menores. Pero ya si es F1, F2, ya las cuestiones se complican un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso en algunos países que están preparados para tornados? Inclusive en Estados Unidos se le llama, hay un corredor, así como nosotros en Nicaragua que tenemos el corredor seco, entonces existe un corredor, en este caso de tornado. Lo mismo en Bangladesh. Lo que hacen algunas casas, si usted observa, tienen lo que se llama sótano, o algunos preparan lo que son los búnkeres. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cuando se da una situación así, entran directamente al búnker. Porque sí, eso es pasajero. En lugares mejor dicho, en Estados Unidos, una de las normas de construcción es hacer eso. Que actualmente en Nicaragua no existe, porque no, solamente se da en los edificios grandes como Casa Pela, el Banco de América, pero aquí las casas deben de tener hasta cierto punto lo que es un búnker. ¿Por qué? Porque eso te da protección en el caso. Subterráneo. ¿Y cuáles son las precauciones que vos debes tener en ese caso? Uno de ellos, estar al tanto, en este caso, de las noticias. Y cuando hablo de noticias o las señales, estar instalado con lo que eso es la NOAA, la Administración Oceánica Atmosférica. Tener las lámparas, hablo de lámparas con luces, o sea, batería, y esperar cualquier movimiento, porque recuerden que esto es pasajero, es como un terremoto, una vez se dio la réplica, se dio la situación y después queda todo en calma. Así es. Entonces así son los tornados,
Entonces es pasajero, pero inmediatamente que se da eso, hay que salir a la superficie. ¿Hay zonas específicas de más tornados? Por ejemplo, aquí en en Nicaragua. Las zonas abiertas. Zonas abiertas. Las zonas abiertas, recordemos que los lagos, en el caso del Solotlán, en el caso del Cocibolca, son más abiertos, pero se le llaman, en la antigüedad, tal vez ponemos una imagen, anteriormente como los marineros no sabían identificarlo, lo clasificaban entre los 10 fenómenos meteorológicos más raros, le llamaban las trompas marinas. Entonces ellos miraban unos grandes monstruos que salían del mar, tal vez ponemos esa imagen, y entonces ellos lo miraban, ahí la tenemos en ejemplo, ellos miraban como que eran unos grandes monstruos que salían del mar, entonces ellos se llenaban de pánico. Pero hay algo interesante que se dan también cuando se dan estos tornados, o estos remolinos, se da una bendición que se llama la lluvia de peces y ranas. Correcto. Tenemos una imagen también. Entonces que hay lugares, por ejemplo, en México, en el caso de la India, en Bangladesh. Inclusive hace tiempo me dieron a mí en la época de los 70 que se dio un tornado así y cayó en Matiares. Ponemos la imagen, es correcto. Entonces caían del cielo sapos, pescado. Entonces comenzaron a agarrar y vivir tricoleando. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando él succiona del agua, sube arriba, entra en este caso la parte territorial y después por la fuerza gravitatoria comienzan a caer. Pero no es nada de maldición ni nada de eso. Y, si ha oído usted que el dicho que dice, está lloviendo sapo, llueven sapos, culebras y lagartos y cuestiones. Entonces esto es un fenómeno meteorológico raro, extraño, pues, pero en algunos países ya ha pasado. Ahora, el caso de Nicaragua, recordemos que todo es temporal. Lo que hay que asegurar aquí los techos. Yo con las imágenes que pudimos observar, inclusive aquí nomás en Monseñor Lescaño, los techos no están muy sujetos. Entonces hay árboles que son completamente viejos. Entonces, si usted observa en esa imagen, observa aquí la casa del fondo. Aquí la casa del fondo parece que es estilo terremoto. Son casas antiguas que esas casas prácticamente no les pasó nada. ¿Por qué? Porque la infraestructura, las estructuras que ellas están elaboradas prácticamente no es que sean contra terremotos, ni contra huracanes, ni contra tornados, sino sencillamente que hay que tomar las normas de seguridad. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos pones un techo aquí, y aquí entran los techos, entonces lo haces de una forma sencilla, y el zinc es un zinc de no alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esos fenómenos meteorológicos, hay que tomar todas las precauciones para evitar estos grandes desastres que se dan en un tiempo determinado. Ahora, quiero definir lo siguiente también con respecto al tornado. Los tornados, en el caso, la palabra viene del latín, que viene girar. Esto se da, y el tornado solamente se da en zona tropical y zona subtropical. Esto no se da ni en la zona ártica ni en la zona antártica, solamente. Entonces la mayor precaución, asegurar bien los techos. Segundo, cuando existe esa nube cumulonimbo, que es la nube también que atrae eso, con la fuerza caliente que se da, las temperaturas calientes, entonces se puede dar lo que nosotros tenemos, un tornado.